Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Latitud 0, del centro a la circunferencia. El verdadero evangelio se ha deteriorado por causa de ministros envanecidos que han levantado su ego y su nombre, que han levantado su ministerio en lugar de levantar el nombre del Mashiach en alto. Ese envanecimiento ha contagiado y ha sido transmitido al pueblo de Elohim. El verdadero evangelio es servir. El que quiera ser grande, dijo el Mashiach, sirva. El que quiera ser primero, sirva. Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, vino a servir, no a ser servido. Pero estos grandes ministros, por decir así, porque se han autodenominado apóstoles, profetas, sí habemos apóstoles y profetas, cuidado. Pero muchos se levantaron como falsos. No tienen un aval, no tienen una persona que garantice y que diga como a Saulo y a Bernabé, apartadme a Bernabé y a Saulo que los quiero para la obra. Estos ministros se han envanecido y se ponen para manipular a la iglesia, y no solo de la localidad, sino de las naciones. La falta de servicio acompañado a la codicia y con el ego inflado de estos ministros han logrado manipular y llevar como ciegos a la gente y al pueblo que han sido tocadas en las emociones. En el afán de poseer lo que no les pertenece, porque ya tiene dueño. Eso se llama codicia. Ministros codiciosos que salen a predicar, que salían a predicar por una ofrenda, por pasar bien en un hotel, en algún lugar. Y únicamente iban es para lograr sus propósitos, para utilizar a todos los que están en el entorno, para inflar no solo el ego, sino llegar a los lugares de expectativa. Quizás aparecer en los récord Guinness. Estuve en tantos hoteles, visité tantas veces, me di la vuelta al mundo. Eso cuéntele al Señor y Él le dirá por qué causa fue usted. Y que no fue por causa de Él, sino por su gusto. Siempre he dicho yo, y esta frase es mía, hay 3 formas de ir a un lugar: de enviado de Elohim, de invitado de los hombres o de metido. Lamentablemente la iglesia no es la excepción de estos tiempos de manipulación y por los falsos ministros que están usando a la iglesia para lograr sus propósitos. La codicia, como le decía, sumada al ego de los hombres sin el temor de Elohim, han manejado las emociones a gente almática de las iglesias inmaduras. En Ecuador no es nuevo, ya hemos tenido muchos engañadores que cautivan a la iglesia cuando dicen Dios me habló. Y tengo nombres aquí, yo no tengo por qué esconderlo. Tengo que decir con nombres. Gente que ya dijo, Dios me habló y me dijo que voy a ser presidente del Ecuador. Y la gente empieza a moverse porque empieza también esa codicia a ser parte del entorno. Y entonces, bueno, ¿y qué me va a tocar a mí? Yo le apoyo, pero ¿usted qué me va a dar? Y toda la iglesia en Ecuador, la iglesia evangélica, fue movida por el disque.
candidato que escogió Elohim. Nada escogió Elohim. No ha hablado, y cuando habló, se enojaron con el que habló, con el que dijo. Ya hubo una mujer, Melba Jacome, que dijo que el Señor le habló que va a ser presidenta. Nunca ocurrió. Ya hubo un doctor Zavala de Guayaquil que dijo que él va a ser el presidente y nunca llegó. Ya hubo un doctor Ceballos que también habló y que va a ser presidente, nunca llegó. Y ahora Yercito Almeida, a ti te dije, en cuanto terminen las elecciones te voy a confrontar, porque eres un falso ministro, porque ni llegas a profeta y te dices apóstol, porque yo te quise pastorear como 2 años y no te dejaste. Y pude hacer una lectura de tu codicia. ¿Qué pasa cuando alguien manipula? La escritura es clara al respecto. Los falsos ministros. Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí se rompe 2 mentiras de Hasatán que quiere engañar a la gente. Mateo es el Brit Hadashah, es el nuevo pacto. Y aquí dice que hay falsos profetas, pero si es que hay falsos, quiere decir que también habemos verdaderos. Y se levantarán y engañarán a muchos. Muchos fueron engañados. Hasta se enojaron porque se les dijo que eso no venía de parte del Señor. Y la manipulación de este hombre, ¿sabe qué? Empezó a maldecir a la gente y a decir que si es que no votan por él, el Señor, el Creador, Elohim, los iba a maldecir. Mire la manipulación, ¿a dónde llega? Mire dónde llega la intención de querer engañar a la gente. Yo sé que muchos fueron engañados, pero yo estuve esperando. Y yo dije, pasa las elecciones y te voy a confrontar. Porque tú no tienes la capacidad moral para hablar de un Dios Kadosh, de un Dios santo. Son falsos profetas. Dice allí, en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Este es el hombre que estafó a más de 200 familias con el Telex Free. Pero por dentro son lobos rapaces. Se declaró insolvente, levanta la insolvencia y declara, tengo muchos locales comerciales. Entonces ahí está, pues. Ahí está el fruto. Y la Escritura dice, por los frutos le conoceréis. No dice, por lo que Dios le habló, entre comillas, porque nunca te habló. Yo sé que te habló el Dios de las tinieblas, que es tu Padre. Vienen a engañar, a confundir. Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También dice la Escritura en 1 de Juan 3:8-12 que el que practique el pecado es de Hasatán. Porque el diablo peca, porque Hasatán peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Hasatán. Para deshacer, no para continuar haciéndolas. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. ¿Cómo es posible que te atreviste a robar a tanta gente, a tantas familias y a engañar a toda la iglesia? Ciego guiando a ciegos.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Toda esa descendencia ha mentido, ha robado, ha engañado y ha llevado por las emociones a un pueblo que no tiene lectura. Ahora bien, quiero que veamos en Jeremías capítulo 23, verso 23. Antes de leer esto, yo quiero decirle lo que está pasando en este momento en Ecuador. Y la reflexión tiene que ser profunda. Ya fallamos hace 4 años. Elohim, el Creador, pone de 3 formas un gobernante en una nación. Él es el que pone y quita reyes, pero lo hace de 3 formas. Primera, conforme al corazón de Elohim. Ejemplo, David. Pero cuando escoge un hombre conforme al corazón de Elohim, lo prepara desde muy pequeño. David fue tocado y llamado desde los 16 años aproximadamente, dice la Escritura, y fue posicionado a los 40 años. Porque el Padre Celestial no improvisa, no pone un doctor para que administre, debería ser un administrador, pero con un corazón temeroso de Elohim. Primera forma, conforme al corazón de Elohim. Segunda forma, conforme al corazón del pueblo. Ejemplo, Saúl. Saúl, el primer rey, fue puesto conforme al corazón del pueblo. Cuando el Señor habló y dijo, esto es lo que ustedes han pedido, ¿qué vio el pueblo? Al más grande, al más guapo. Dijo, ustedes quieren eso, tomen. Pero la tercera forma es tremenda, conforme a la codicia y a la avaricia, conforme al afán del hombre. Y ese fue el caso del hijo de David, Absalón. Se contrató por ahí guerreros que vayan delante de él, haciéndole la propaganda. Sacó gente de las iglesias, diciendo que él les va a dar trabajo. Ese Absalón es un espíritu. Y mintió a toda la gente diciendo que Elohim le habló, que él va a ser el presidente mentiroso, hijo del diablo. Eso es lo que has hecho. Y entonces, cuando el Padre pone conforme a su corazón, es un David que cambia las cosas. Pero cuando Él pone a alguien conforme a su corazón, es alguien que pone en orden. ¿Y quiénes se levantan? Los que no les gusta el orden. Los que les gusta vivir en el desorden. Los que les gusta tener chofer, maestra de los niños, jardinero, paje, mucama, y nunca pagaban el seguro y nunca pagaban ni el sueldo básico. Y cuando vino un hombre y puso en orden, entonces se enojaron y hasta ahora le odian. Aprenda a hacer lectura. No es necesario ser fanático de, sino saber leer, pero saber leer las circunstancias. David, conforme al corazón de Elohim, liquidó a todos los enemigos. Fue el único rey que mató y liquidó a todos los enemigos de Elohim. Pero Saúl se envaneció, se hizo un monumento y pronto fue su caída cuando desobedeció la orden dada por Elohim. Absalón siempre codiciaba y quería ser el gobernador, quería ser el presidente, quería ser el mejor, quería ser el más grande. David, conforme al corazón del Señor, dice a su escudero, salgamos de aquí, es posible que yo tenga algún pecado y que Absalón, mi hijo, tenga razón. Y salieron. Los 3 reyes. Hay un bonito libro, le aconsejo que lea. Vamos ahí a Jeremías, capítulo 23, verso 23.
¿Soy acaso Elohim solo de cerca? ¿No soy Elohim también de lejos? Afirma Yahweh Elohim. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde no pueda encontrarlo? Afirma Yahweh Elohim. ¿Dónde se van a esconder? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma Yahweh Elohim. He escuchado lo que dicen los falsos Nabim, los falsos profetas, que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño. Dios me habló. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El falso Nabí que tenga un sueño, que lo cuente, pero que el que reciba mi palabra, que lo proclame con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano. Dice, el profeta que reciba palabra, que lo proclame, pero que lo proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma Yahweh Elohim. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma Yahweh Elohim. Por eso yo estoy contra los Nabim, contra los profetas, que roban mis palabras entre sí, afirma Yahweh Elohim. Yo estoy contra los Nabim, contra los profetas, que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma Yahweh Elohim. Estoy leyendo la escritura, el Tanakh. Yo estoy contra los Nabim, los profetas, que cuentan sueños mentirosos, y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma Yahweh Elohim. Yo no les he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles, son del todo inútiles para este pueblo, afirma Yahweh Elohim. El Señor no escoge un inútil para guiar un pueblo suyo, y peor una nación. Y cuando un inútil como el que está sentado ahora ahí en el poder en Ecuador, en el Ejecutivo, nosotros nos equivocamos porque fue puesto conforme al corazón del pueblo. Pero Él no se equivoca cuando pone un hombre conforme al corazón de Elohim. Verso 33 del capítulo 23 de Yirmiyahu, de Jeremías. Y si este pueblo o algún profeta o Cohen te pregunta, ¿qué mensaje tenemos de Yahweh Elohim? Tú les responderás, ¿de qué mensaje hablan? Yo los abandonaré, afirma Yahweh Elohim. Oiga, hay muchos que piensan que porque uno es profeta, tiene la obligación de darle palabra cada vez que quieren. Y cuando se les da la palabra que el Señor dice, no les gusta y se enojan. Y si un profeta o Cohen o alguien del pueblo dice, este es el mensaje de Yahweh Elohim, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así deberán hablar entre amigos y hermanos, que ha respondido Yahweh Elohim, o que ha dicho Yahweh Elohim, pero no deberán mencionar más la frase mensaje de Yahweh Elohim o Yahweh ha dicho. Porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Elohim viviente, del Dios viviente de Yahweh Elohim, el Shaddai, nuestro Elohim. Así les dirás a los Nabim, a los profetas, que les ha respondido Yahweh Elohim. ¿Qué les ha dicho?
Pero si ustedes responden mensaje de Yahweh Elohim, dice, por tanto ustedes han dicho mensaje de Yahweh Elohim, siendo que yo les había prohibido que pronuncien esta frase. Entonces me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los afligiré con el oprobio eterno de una humillación eterna que nunca será olvidada. Estamos nosotros en el tiempo donde el pacto de la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica es un hecho. El dueño del partido político que participó, Almeida, es masón, es el hermano de Moreno. Y el pacto era con la vicepresidenta, una católica, y se muestra la figura total. Pero los que están atrás encantados, ¡ay! ¡Qué pena! Yo publiqué un día antes de las elecciones el resultado. Yo publiqué el resultado. Pero nunca dije, Yahweh ha dicho, porque entonces era peor. Porque esto es lo que el Señor dijo. Solo hazles saber que están siendo guiados por un ciego. Y no ha sido la primera vez. Porque le he dicho los nombres de los otros también que dijeron, Dios me habló y yo seré el presidente. Tengan cuidado de los tales. La Escritura dice que tengamos memoria y que seamos nosotros los que tengamos también que atender a los pastores. Acordaos de vuestros pastores, porque ellos rendirán cuentas de vosotros. ¿Qué cuentas va a rendir este hombre? Y cuando dice que nos acordemos de los pastores, también dice, consideren el resultado de su conducta. Es el tiempo del verdadero evangelio y tenemos que recuperarlo, porque ha sido cautivado por hombres avaros, codiciosos, que quieren ganar el mundo sin tener a Cristo. Iglesia de Cristo, levántate, resplandece, la gloria de Yahweh Elohim ha nacido sobre ti. Hay un verdadero remanente que está aparte de toda esta fiesta, de toda esta lujuria espiritual que ha sido movida por un hombre que mintió a la iglesia evangélica. Gracias al Señor que la iglesia evangélica no existe en la Biblia. Somos los seguidores de Cristo, los que estamos llamando a la reflexión a todo religioso, porque el Yeshua HaMashiach no murió en un madero para levantar una nueva religión. Él fue enviado por el Padre para ser sacrificado y para levantar su nombre. Es la iglesia de Cristo, el remanente que el Señor está haciendo volver a las raíces. Un abrazo en las naciones. Pastor David Sierra, Quito, Ecuador, Centro de Adoración, Bethlehem. Bendiciones.